Fernando Godo está en la casa, viene a recrear un pasaje de la historia estadounidense que nos remite a los padres fundadores. Pero no vamos a hablar únicamente de virtud, vamos a hablar de padres fundadores en un gran reto, un duelo a muerte, una gran historia como parte de la gran historia americana, la gran historia de los Estados Unidos. Estamos conmemorando este 250 aniversario durante todo este año y todos estos pasajes deben ser revisados con lujo de detalles. Fernando Godo está en la casa, bienvenido. Sí, gracias a ti por la invitación. Yo tomé este tema ahora por la proximidad de la fecha que fue el 11 de julio. Voy a hablar de algo que pasó el 11 de julio de 1804. Entonces imagínense ustedes, ahora el vicepresidente es J.D. Vance y el secretario del Tesoro es Scott Bessent, ¿no? Imagínense que tengan un duelo a muerte. Por el precio de la gasolina. Sí, no era un secretario del Tesoro en ejercicio, pero había sido secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, un hombre súper importante. Mira a ver si se ve eso. Sí, ¿no? Sí, claro. Todos vemos billetes de a 10, ¿no? Este es el único persona que está en un billete de los Estados Unidos que no fue presidente. Ahora, si está ahí, es por algo, porque es un súper personaje de la historia de los Estados Unidos. Alexander Hamilton, voy a empezar hablando de él si te parece. Él es uno de los padres fundadores. Cuando ya viene la presidencia de Washington, que es el primer presidente, es el secretario del Tesoro. Y después fue fundador del Banco de los Estados Unidos, o sea, una persona muy importante. Y además autor de este libro, uno de los tres autores que se conoce como los federalistas o los papeles federalistas. Les recomiendo a todos que lo busquen. Hay ediciones mucho más de ahora y lo pueden encontrar muy barato. Este es de 1901, la edición, son más caritas. Los autores son Hamilton, Madison, que fue presidente después también, y John Jay, que fue líder de la Corte Suprema. ¿Por qué es importante esto? Porque leyendo esto se entiende la Constitución de los Estados Unidos. Y pocas personas lo hacen. Ellos escribieron una serie de ensayos para explicar la Constitución y por qué debía aprobarse la Constitución. Y el trabajo fue eso y se recogió en estos papeles. Bueno, Hamilton es uno de esos grandes padres fundadores, un hombre brillante también, gente de la finanza. Y el duelo contra Aaron Burr, que ese sí era vicepresidente en el momento del duelo. O sea, tienen problemas personales que empiezan a tener. Primero Burr había aspirado al Senado, ahí lo tienen, y le había ganado, imagínate, había competido contra el suegro de Hamilton en las elecciones esas. Ahí eso ya trae roces entre ellos, al principio se llevaban bien. Este hombre es otro hombre importantísimo. Este hombre con 21 años en la batalla de San Lorenzo, donde era un simple soldado ahí, toma como el liderazgo después que matan a General Montgomery, que la tropa se desorganiza, estoy hablando de la guerra de independencia, en 1775. Acababa de empezar la batalla, pues matan a General Montgomery y él como que toma un poco el liderato de la tropa, que se desmoralizó por eso. En aquella época te mataban a general y era más que suficiente. Y se convierte en un héroe nacional. Después pasa el tiempo, no voy a hacer la historia, pero incluso en la guerra le da un infarto, porque la guerra no era fácil. Hubo una batalla de mucho valor que fue por New Jersey y le dio un infarto cuando tenía 23 años. Él tiene que irse del ejército, a pesar de que tuvo varios años en la guerra, antes de que ya se acabe la guerra. Y después se hace senador y hace una carrera política y llega a ser vicepresidente de los Estados Unidos. ¿En qué termina este tema del duelo? ¿En qué escenario ocurre? ¿Cómo pasa esto? ¿Dónde? Sí, los duelos ya estaban prohibidos en Nueva York, en muchos lugares. Pero había un lugar ahí en New Jersey que los hacían escondidos. Se iban por la mañana. Entonces se dice que salieron por la mañana en unos botes, remaron por el río Hudson, se fueron, llegaron a ese lugar y ahí se encontraron. Se esperaba que tiraran al aire, porque ya eso ya el honor quedaba, ¿no? Pero no. Hamilton tiró primero y según se dice, le pasó bien cerca de la cabeza a Burr y la bala dio en un árbol. Y el otro que pensaba que no se iba a hacer nada,
todo se especula, ¿tú sabes por qué? Porque el duelo estaba prohibido y todos los testigos tenían que estar de espaldas. Porque si venía algo de la ley, ellos decían que no habían visto nada. O sea, Claro. incluso las armas que se trasladaban en los botes iban tapadas para que los que manejaban los botes tampoco podían acusarse de nada, ¿entiendes? Era una cosa bien complicada, por lo tanto los testigos, quien sabe lo que pasó, fueron ellos dos nada más. Pero quien tira la cabeza, tira a matar. Quien tira la cabeza, tira a matar, que fue Hamilton. Y le toca después a Byrd y tira y lo coge en la parte baja del abdomen. Dicen que se le introduce ahí entre dos costillas. Bueno, Hamilton murió el día siguiente, uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos, tanto que te lo enseñé ya en el billetico. Después el vicepresidente, imagínate, acaba de matar a un padre fundador en esto, claro. y está en la vicepresidencia. Eso fue en 1804. Él termina el periodo, no lo acusan en ese momento. Después lo empezaron a acusar, pero nunca lo... En realidad no lo podían acusar, pero... No lo podían acusar. Claro. Todo eso pasó... Nadie vio nada, Fernando. Nadie vio nada, pero la carrera política de él se acaba. Y después se tiene que ir y lo envuelven en un, vamos a decir, hablando aquí coloquialmente, en un chisme de que quería como que hacer otra república a los Estados Unidos en el oeste, los territorios de México. Después se burló eso a los años, porque dijeron, bueno, de lo que me acusaron en un momento dado Estados Unidos, después lo hizo. Terminó haciendo. Y cogió los territorios de México. Bueno, esa es la historia de estos dos grandes hombres. Lamentablemente uno murió. 1804. Tengo entendido que en el 2004, cuando se cumplieron 200 años de eso, los familiares de Hamilton, descendientes, y de Byrd fueron al mismo lugar y simularon allí el duelo. Y bueno, se dieron las manos y se abrazaron y toda esta cosa, pero se celebró eso como un acto ya de reconciliación, digamos, entre estos dos Entre las grandes. familias. Y en ese momento los asistentes no estaban de espalda. No, Le dieron el frente a la ni se historia tiraron 200 años después. Ni se tiraron tiros ni nada de eso, pero sí vale la pena contar estas cosas. 11 de julio de 1804 fue Tremenda historia. este duelo de Hamilton y Byrd. Gracias, Fernando Godo, como siempre, por tu tiempo, por venir a repasar estas páginas imprescindibles de la historia de los Estados Unidos de América.